Entonces, cuando mi mamá se enteró de que ella se había quedado embarazada, pues se llevó un gran disgusto. Entonces ella hizo todo lo posible, lo habido y por haber, de tomarse pastillas, ungüentos, darse cremas que le recomendaban las vecinas. Y es verdad que le provocaban hemorragias, pero el feto seguía estando. Porque todo lo que no entendía, lo que veía una injusticia, yo lo ofrecía y se lo decía al Señor. Esto que me cuesta tanto, te lo entrego a ti para que tú lo conviertas en fortaleza para esta persona, en paz para otra. Quién sabe lo que está pasando en el hospital, quién tiene una enfermedad. Entonces, este sufrimiento, transfórmalo tú. Y entonces, pues por ahí empecé. Fíjate tú, hace 47 años estábamos solas en un hospital, tú trayéndome a la vida, y hoy yo aquí contigo, ayudándote a dar un paso a la vida. Es que yo siempre he tenido muy claro de que Dios me había traído a la vida. Mi madre siempre me lo dejaba muy claro. Entonces, si Dios me ha traído a la vida, Dios me dará la fuerza para salir adelante. Y me la ha dado. Antes de que nacieras, desde el vientre de tu madre, te conocía. Exactamente. Y te había entretejido en el seno de tu madre. De nuevo nos encontramos en este espacio que tenemos reservado para nosotros. Hoy con una invitada que tengo el gusto de conocer desde hace ya 2 años. Elena Montesa Gómez. Elena fue compañera de un curso de formación en dirección espiritual en la Universidad de Ávila. Elena, bienvenida. Bien hallada. Bien hallada. Elena es madrileña de nacimiento, sevillana de corazón. Así es. Y de crianza, pues bueno, bienvenida desde España. Hoy, Elena. Estoy encantada de estar aquí y de poder compartir contigo este ratito. Sí. Con Elena hemos desarrollado una amistad muy bonita a través del conocimiento mutuo. Esta dirección espiritual, este curso de dirección espiritual, de acompañamiento espiritual empático, en el cual utilizamos una herramienta muy importante, el coaching cognitivo, que permite escuchar muy bien a las personas, establecer relaciones armónicas y verdaderas, pues nos ha permitido tener un espacio de mutuo conocimiento y se ha desarrollado una amistad muy bonita que luego se ha encontrado en el trabajo. Y en estos tiempos de compartir y de hacer ejercicios, pues fuimos abriendo el corazón el uno al otro. La forma más bella de conocer a los amigos es escuchándose. Así que, Elena, tienes muchas cosas que compartir con nuestra gente. Hay mucho que contarle al mundo. Pues sí, tenemos mucho que compartir. Hay una vida interior profunda, hermosa, en un momento determinado dolorosa, y que es bueno que la sepan los demás, porque a lo mejor en algún momento de su vida están viviendo esa circunstancia y les puede ayudar o les puede dar ánimos e incluso alas para seguir adelante y caminar su propio camino. Sí, constantemente las experiencias de otras personas, sus palabras, su testimonio, su vida recorrida, su historia personal, nos sirven mucho de reflejo, de encuentro, algunos dicen de espejo, otros de motivación. Uh-huh. Pues hoy, Elena, me gustaría mucho y quiero que hoy pues abras tu corazón a compartir con toda esta gente. Bueno, yo, como tú bien has dicho, nací en Madrid en una familia donde éramos 5 hermanos. Evidentemente, en la época en la que yo nací, las situaciones eran bastante precarias. Yo ya llegué muy al final. Me llevó
9 años con la que va adelante, 18 con el que va el mayor de todos. Y mi madre no estaba esperando más niños en casa. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1968. Es la España... Boom. ¿Todavía franquista? Todavía franquista, todavía había mucha pobreza. Se estaba empezando a salir adelante, pero muy levemente. Y la natalidad estaba disparada. Era el baby boom en nuestra época. ¿Vale? Entonces, cuando mi mamá se enteró de que ella se había quedado embarazada, pues se llevó un gran disgusto. Entonces ella hizo todo lo posible, lo habido y por haber, de tomarse pastillas, ungüentos, darse cremas que le recomendaban las vecinas. Y es verdad que le provocaban hemorragias, pero el feto seguía estando. ¿Cuántos años tenía tu mamá? Mi madre tenía 42 años. Y ya, bueno, pues lo último fue pedir a una vecina que por favor le tirara por las escaleras para que así ya el feto no tuviera más posibilidades. O sea... Ella quería acabar como fuera con la vida. ¿Contigo? Sí, conmigo. O sea, hablar del feto, hablar de mí. Estamos hablando de ti. Exactamente. O sea, tu mamá quería matarte. Sí, totalmente. Entonces, en su pensamiento, en su idea, no cabía tener otro hijo, no podía tener otro hijo. Entonces, bueno, pues aquí estoy. Vine a la vida, evidentemente. Vine a la vida y ha sido una infancia bastante dolorosa, puesto que hay mamás que cuando tienen al niño, oh, qué alegría, qué bonito es, qué carantoñas hace, ¿no? Y se alegran. Pero el caso de mi madre no fue así. Ella siguió con su rabia y su historia y no podía ser. Entonces hemos tenido una relación, por mi parte, de amor, pero por la parte de ella de odio, hasta que prácticamente ella falleció con 84 años y yo tenía 47 años. Yo la quería por encima de todo, me moría por ella, pero comprendía que estar al lado de ella me hacía daño. Entonces vas viendo de que tú necesitas sanar tus heridas, pero no al lado de ella. Por eso con 19 años decidí irme a Sevilla, poner distancia física. Entonces el maltrato psicológico, el maltrato afectivo ha sido una barbaridad, mucho y durante mucho tiempo. Porque el físico te puede hacer un golpe, pero el moratón se va y se te olvida. Pero las cosas que dicen, eso siempre permanece, ¿no? Entonces, ese es el que más perdura. Y yo caigo enferma con 25 años y me hacen un montón de pruebas y el neurólogo conviene de que me hace una última prueba y me dice que se han tomado diversas sustancias en el embarazo, aparte del alcoholismo, en el que se ha hecho daño a mi sistema nervioso. Entonces, cuando yo tengo estrés, lo que ha hecho ha sido salir esa enfermedad. Que si sabía cómo había venido al mundo y yo no sabía cómo había venido al mundo. Entonces me recetó, por decirlo de alguna manera, que me sentara con mi familia y que me lo explicara. Los científicos pudieron hacer una trazabilidad y encontrar esas sustancias que dañaron tu sistema nervioso justo cuando se estaba formando. Es que ahora que estamos más adelantados, pero hay grandes estudios en el que se demuestra que si la mamá está embarazada y tiene mucho estrés, el feto lo va a sentir, pero no lo siente en el momento del embarazo, va a aparecer después en diversas enfermedades, ¿vale? Entonces no somos conscientes, creemos que el embarazo es una cosa, bueno, normal y corriente, no pasa nada, pero sí es bueno que tú vivas bien, feliz, contenta con lo que tienes, que sepas manejar tus emociones, que sepas gestionarlas para que el feto no se dañe, no después tenga un problema, ¿no? Y yo, pues tal como te salí del médico, me fui a hablar con mi madre. Todo lo que te he contado es lo que me contó mi madre, con pelos y señales y mucho más específica. Y hubo una frase muy lapidaria: jamás podré quererte. Y fue real. Esto
Es fuerte lo que te voy a preguntar. Pero ¿qué viste en los ojos de tu madre al hablar de esto? Hombre, aparte de indiferencia, odio. Ella no podía creerme, era real. Entonces tú pasas un proceso, o sea, yo recuerdo que yo me puse a decirle, pues yo no he pedido venir a este mundo, porque si yo no tenía culpa de nada, yo no tengo por qué tratarme así, ni porque a la vez que comprendía muchas cosas y muchas situaciones que había vivido dentro de mi infancia y por qué de su comportamiento, pero no entendía por qué ese impedimento de ella a mí a quererme. Eso era lo que no comprendía. Entonces pasé de la rabia a esto no puede estar pasando a mí, es una mentira, voy a despertar de este sueño y va a ser diferente. La negación. Totalmente, hasta que llegas a una tristeza profunda de decir, bueno, Dios mío, entonces ¿para qué he venido yo a esta vida? Si mi madre no me quiere, mi padre murió cuando yo tenía 2 años, ¿qué sentido tiene mi vida? Búsqueda de propósito, Sí, significado. yo siempre he buscado el propósito en mi vida. Yo tenía, desde muy pequeña, tenía el convencimiento de que todos venimos a realizar un propósito en esta vida. Y tenemos que saberlo porque hay que cumplirlo, ¿vale? Entonces, a mí me dejó aquello fuera de lugar porque ¿qué quieres de mí? Tú te has empeñado, como decía mi madre, es que Dios se empeñó en que tú vinieras. Es verdad, Él se ha empeñado, pero ¿para qué? Cuéntamelo. Entonces, estuve ahí unos meses bastante revuelta y hasta que llegué en la oración a comprender que yo no podía culpabilizar a mi madre. Mi madre no tenía herramientas. Mi madre había vivido una guerra. Había vivido... Estamos hablando de la Guerra Civil Española. De la Guerra Civil Española. Ella tenía 9 años cuando se produjo la guerra. Vivieron... Totalmente. ¿En qué bando le tocó a ella sufrir? Bueno, es que mi abuela estaba en el bando de los nacionales, pero tenían los hijos en el bando de los rojos. Wow. Entonces mi abuela dejó su casa, cogió un colchón y cogió a sus 4 hijos pequeños, entre ellos mi madre, y se fue andando todo Madrid para poder llegar a casa de mis tíos, para estar toda la familia junta. De hecho, mi madre iba a buscar cáscaras de naranja para poderse alimentar y mi abuela les decía, cuando vean los bombardeos, vosotros cuerpo a tierra. Y mi madre y mi tía se ponían a saludar a los bombardeos. Eso le marcó a ella mucho porque hubo un camarada, como se decían a los vecinos, que propuso para que no pusiera en peligro a todo el vecindario, ¿no? Porque claro, la veían los aviones, pues habían cogido un colegio en La Moraleja, un palacio en La Moraleja y lo habían transformado en colegio. Entonces estaban recogiendo a todos los niños pequeños y los estaban llevando a ese colegio y los estaban quitando de la parte de la ciudad. Le dejaron a mi abuela que lo mejor era que se separara de sus hijos porque a ellos les iban a dar educación. Es verdad que mi madre aprendió a leer, mi madre aprendió a escribir, nadaba muy bien, montaba en bicicleta, les dio todo. Ella estaba muy unida a su madre, pero siempre creció con el miedo de si su madre iba a volver a recogerla. Siempre. También sufrió abandono. Mucho. Sufría abandono, mucha pobreza y mucho miedo de mi madre volverá. A mi madre no la habrán matado porque, claro, tampoco podían ir a verlos durante el tiempo de la guerra, 3 años. Y luego muchos niños de esos colegios, de ese colegio que no daban con sus familiares, los mandaban a Rusia, los deportaban a Rusia. Gracias a Dios que mi abuela con sus hijos mayores fueron a buscarle a los 3 que estaban allí. Lo que pasa que, claro, era una niña de 9 años con muchísimo miedo y amaba a su madre por encima de todas las cosas porque ella adoraba a su madre. Entonces era un miedo contenido que de hecho toda mi familia es algo que lo tiene, incluidos mis sobrinos. Un miedo heredado, miedo a todo, a la vida, a disfrutar, a todo a miedo. Y sobre todo también la pobreza de que tú no vas a hacer nada, no vas a poder conseguir nada porque eres pobre.
En la vida hay muchas injusticias y te ha tocado ser pobre. Pero a la vez era una persona muy creyente. Iba a misa, se confesaba, rezaba su rosario. A pesar de que fue educada en un ambiente rojo, digámoslo así. Sí, tenía sus paradojas, ¿no? Era una mujer de sombras, por decirlo de alguna manera. Entonces yo me di cuenta de que mi madre no tenía herramientas para hacerlo mejor. Yo veía que a mi madre, es verdad que era muy exigente con mis hermanos o con mis sobrinos, pero por ejemplo con mis sobrinas más pequeñas las adoraba. Era una auténtica madraza, vivía por ellos y para ellos. Entonces te preguntas, bueno, ¿por qué con ella sí, conmigo no? Pues era el misterio. Te encuentras con el misterio de Dios, ¿no? Ella no quería una hija, no la quería, no la quiso en su vida y ya está, no pasaba más nada. Vivir episodios, hemos tenido episodios de yo limpiaba oficinas, era muy mala estudiante porque después del colegio tenía que ir a limpiar oficinas y ella, yo quería estudiar, ella no me dejaba. ¿Qué edad tenías? Pues empezábamos a los 6, 7 años, como mucho. ¿A limpiar oficinas? Sí. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, no? Ella era muy exigente y yo empecé a suspender en el colegio y bueno, pues esto lo vamos a tener que echar, esto no puede ser. Hasta que me encontré con una profesora, una monja, Sor Virgilia, que le estaré eternamente agradecida, que me dio la oportunidad de confiar en mí. ¿De qué congregación era Sor Virgilia? Hijas de la Caridad. San Vicente Paúl, Santa Luisa de María. Sí, estaba yo en el colegio Santa Marca, que está en Madrid, que todavía hoy existe, que todavía hoy sigue estando para niñas que están bien y niñas que son huérfanos, y hacen una labor encomiable, preciosa. Entonces, ella siempre decía, tú eres un trozo de carne con ojos, mi madre, siempre era su frase favorita. Y como tal yo me comportaba, porque date cuenta de que yo tenía muy metido de que yo no tenía un espacio en esta vida, no tenía que estar aquí. Entonces yo era muy tímida, muy cerrada, no me relacionaba con nadie, ¿vale? Hasta que llegó esta monja. ¿Alguna vez me contaste que en tu casa, esto parece película de Harry Potter, que en tu casa tenías un lugar para dormir completamente? Sí, para respirar. O sea, un lugar donde yo poder estar a solas para que mi madre no me viera y no me regañara. Me lo enseñó mi hermana. Mi hermana mayor me cuidó mucho. Mucho. Okay. Si hubo compasión, empatía. Mucho. Mi hermana, la mayor, era una cosa que a día de hoy sigue estando, ¿no? Con los demás también. Pero es verdad que con las dos medianas, mi hermano se fue muy pronto de casa. Se casó, mi hermana también se casó muy pronto. Con las dos medianas eran, bueno, ellas tenían su vida, salían, entraban, eran otra historia. Hasta que llegó el momento de que yo vi que yo quería estudiar y que yo quería ser algo de provecho, quería ser maestra. Esa era mi misión. Había descubierto que yo quería ser maestra. Wow. En este momento hay mucha gente que está considerando ser maestros. Yo tenía 15 años, había repetido 2 veces y llevaba retraso, pero yo quería ser maestra. Y esta profesora, Sor Virgilia, me había pagado la matrícula para que lo hiciera. Cuando llegué a mi casa, yo venía toda empoderada porque yo me iba a enfrentar a mi madre y le iba a decir que yo iba a ser maestra. Y mi madre se rió y dice, vamos a ver lo que duras, porque aquí tú solamente sirves para trabajar. Estuvimos un mes, una semana. Duelo. Ella ponía la comida, plato boca abajo y no se comía. Ella comía, yo no comía. Nadie. No podía comer de ninguna manera. Y yo decía, no se preocupe porque yo voy a ser maestra. Este duelo lo gano yo. Sí, porque estoy convencida de que tengo que ser maestra. A ver, ayúdame a entender esto. Tu mamá te negó el alimento. Claro, porque es que en esa casa, si tú no trabajabas, no podías comer. Era la única forma de que tú has nacido a este mundo y te tienes que ganar el pan. Date cuenta de que la filosofía es que no tenías que estar aquí. Entonces es un gasto. Te lo tienes que ganar tú. Opuesta a que estudiaras. Totalmente, porque yo no servía para estudiar. Yo no me merecía estudiar. ¿Vale? Entonces, pues el duelo lo ganó ella, claro. Tenía las de ganar, porque al fin y al cabo, con 15 años estás muerta de hambre y ya
cuarto día yo ya no pude más. No estudié maestra, evidentemente. Seguí limpiando. Y bueno, bien. Te vas dando cuenta de que esa es tu sino. Eso es lo que te ha tocado vivir. Es la cruz que tienes que llevar. Y la tienes que llevar de la mejor manera. No entiendes por qué. Pero sí que es verdad que una vez había oído en un sacerdote en el colegio que lo que te costara lo ofrecieras. Y a mí eso me daba muchísima paz. Porque todo lo que no entendía, lo que veía una injusticia, yo lo ofrecía y se lo decía al Señor. Esto que me cuesta tanto, te lo entrego a ti para que tú lo conviertas en fortaleza para esta persona, en paz para otra, quién sabe lo que está pasando en el hospital, quién tiene una enfermedad. Entonces, este sufrimiento, transfórmalo tú. Esto parece paradójico porque la verdad, a nadie le gusta sufrir. Nadie quiere sufrir. Ni un dolor de cabeza, tomamos una píldora, huimos del sufrimiento, tratamos de crear ambientes, de eliminar el sufrimiento totalmente de nuestra vida. Pero cuando es a este nivel tan radical, casi que contra el ser mismo, encontrar esta manera, no sé cómo decirlo, si sublimar el dolor o abrazarlo y encontrarle un sentido positivo. Para mí era abrazarlo y encontrarle un sentido positivo. Para mí. Porque veías que no lo hacías, que ese dolor no se perdía. Tenía un valor. Tenía un valor para alguien, que el Señor lo iba a transformar y se lo iba a dar a esa persona. Ya implicaba que esto que estabas pasando, tú estabas segura que iba a ser bienestar para otros. Siempre. O sea, esa fue tu motivación. Siempre. Además es que tenía una fe ciega en eso. Convencidísima, vamos. Y esta fórmula te ayuda. A mí me ayudó muchísimo a sobrellevar todo este dolor, todo este sufrimiento y a encontrarle un sentido al mismo sufrimiento. A encontrar un sentido al sufrimiento, aunque seguía sin saber Dios para qué me había traído. ¿Por qué se había empeñado? Porque mi madre siempre decía, es que yo no sé cómo Dios se ha empeñado en que tú vengas. Yo tampoco, porque mi madre ponía el ejemplo. Ahora se aborta con una facilidad y era imposible que este feto saliera, que se desprendiese. Es verdad, desgraciadamente hay muchas madres que quieren ser madres y por cualquier cosita de nada pierden al hijo. Pero mi madre lo tenía bien agarrado, por más que ella quisiera. Entonces, cuando ella me lo explicó todo con pelos y señales, porque ella lo tenía lo tenía muy presente y ella sabía que eso no iba a modificarse de ninguna manera. De ninguna manera. Y así vivimos y yo la quería por encima de todas las cosas y manteníamos una relación cordial muy buena porque yo la llamaba todos los días y hablaba con ella y yo iba a verla y es verdad que ella de allí no pases, pero como yo sabía cuál era el límite, no pasaba nada. No podía juzgarla porque no sabía qué había pasado. ¿Cómo podías amarla? Era mi madre. Era el ser que me había traído a la vida. Para mí era todo. Y aquí se abre una puerta muy importante, pienso, dentro del ámbito de sanación, y es el perdón. El perdón, mi perdón primero viene cuando yo ya paso el duelo, cuando yo hablo con ella con 25 años y me cuenta todo, que yo me revuelvo y entonces yo ya sé que no puedo juzgarla porque no he estado dentro de ellos. Es cierto que pienso que a lo mejor mi padre la ha podido violar, que pienso que ha podido suceder cualquier cosa, pero después, con muchos, muchos años, mis hermanos me decían que no era posible. Bueno, lo cierto es que ella se pone enferma, ella tiene cáncer de vejiga y está en el hospital, tiene metástasis. Habíamos decidido todos los hermanos, porque ella tenía 88 años, que no se iba a operar porque era
un riesgo para ella ya tan mayor y era ponerla a un sufrimiento innecesario. Y entonces, pues por circunstancias de la vida, ninguno podía estar con ella en el hospital como tal, porque empezaban las vacaciones, uno ya tenía palabrado un apartamento, bueno, las cosas. El caso es que yo pedí adelantarme las vacaciones y yo quedarme con ella. Y estando con ella, vino el médico de cuidados paliativos, que era donde la habían derivado, a decirme que mi madre clínicamente había fallecido, pero había algo que no le dejaba dar el paso. Entonces pregunta, ¿viene el sacerdote y ella comulga? El sacerdote venía todos los días y le daba la comunión. Por ese lado no. La familia se ha despedido todos pasaron, porque a los que se iban de vacaciones, los que estaban trabajando, todos iban a verla en un momento, en otro, un ratito, otro ratito, allí estaban todos. Pues hay algo que no la deja en paz y no puede dar el paso. Y tenéis que ayudarla porque está sufriendo mucho. Claro, yo cuando oí al médico pensé en mí. Claro. Al día siguiente vino la psicóloga, mira que estamos buscando, que sí. Y entonces le dije a la psicóloga, digo, creo que soy yo. Entonces le conté mi historia. La psicóloga, ¿tú estás bien? Digo, sí, ya llevo 47 años asumiendo esta realidad, yo estoy bien, pero necesito fuerza para poder hablar con ella. Entonces, cuando yo tenga la fuerza, pues lo haré. Y ella me dijo, mira, te voy a preparar. Hay 2 posibilidades, incluso 3. En personas como tu madre, puede ser que pidan perdón, pero si ya no lo han hecho, es muy difícil que pida perdón. El segundo cosa es que puede ser que ella haga un gesto de perdón. Y el tercero es que no haga nada. Pero bueno, lo hemos intentado. Pues así fue. Y justamente ese día hacía una semana que había sido mi cumpleaños. 47 años había cumplido. Entonces, yo ya terminé de cenar y ella siempre cuando yo era pequeña decía, sí, a ti no te estaba esperando nadie en la sala de espera, ni nombre teníamos para ti, ni nombre teníamos para ti. Y entonces, pues por ahí empecé. Fíjate tú, hace 47 años estábamos solas en un hospital, tú trayéndome a la vida y hoy yo aquí contigo ayudándote a dar un paso a la vida. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces, solamente quiero que sepas que no te guardo rencor, que no sé qué te movió a vivir de esta manera ni a hacer esto. No lo juzgo, no te puedo juzgar y mi perdón lo tienes hace muchísimo tiempo. Entonces vete en paz porque te está esperando tus padres, mi padre, mi sobrina Silvia. Tú vete en paz y camina. A ella se le cayeron 2 lágrimas, me buscó la mano. Eso eran las 10:30 de la noche. Empezamos a rezar el rosario, empecé a cantarle los salmos que le gustaban y a las 5 de la mañana había fallecido. En tu lado. A mi lado. Le había dado tantos besos como nunca le había dado. Muchos. Era mi momento. Y cuando ella dio el último suspiro, es como si me hubieran quitado a mí una losa. Es ahora tengo derecho a estar en la vida. Ahora es mi momento. Y eso es algo que siempre me ha asombrado de ti. Tú tienes una vitalidad, un ánimo, una pasión en tu vida profesional, en tu amistad. Todo el tiempo que he compartido contigo, se nota esto. Se nota esta capacidad de empatía, de interactuar con otros, el servicio, el estar atenta a los demás. Uno no diría así como a primera vista que hayas tenido una historia tan difícil, porque no se lee en ti esta historia difícil, no se percibe. Hay gente que hace de su vida un dolor y lo quiere manifestar y hacerlo sentir y casi que imponerlo a los demás. Y con todo este sufrimiento
en ti eso no se nota. Pero no se nota porque ha existido el perdón. Okay. El perdón es el que sana. ¿De dónde encontraste la inspiración para perdonar o la fuerza para hacerlo? De Dios. Es que yo siempre he tenido muy claro de que Dios me había traído a la vida. Mi madre siempre me lo dejaba muy claro. Entonces, si Dios me ha traído a la vida, Dios me dará la fuerza para salir adelante. Y me la ha dado. Antes de que nacieras, desde el vientre de tu madre, te conocía. Exactamente. Y te había entretejido en el seno de tu madre. Y me había recreado contigo. Hay un salmo que lo dice. Sí, sí. Y ese salmo yo lo he repetido millones de veces, porque a mí me daba paz. Porque sabía que había alguien que me había deseado por encima de todo y me había amado. Y quería que estuviera aquí en la vida. Dios. Dios. ¿Cómo se hace concreto Dios en tu existencia? Se hace de muchísimas maneras. Pues se hace en diversas etapas, según las etapas. Al principio con mi hermana Isabel, mi hermana la mayor, porque es tremendamente amorosa y es todo amor, todo entrega, toda generosidad. Pero después, cuando ya vas siendo más mayor, se hace con la profesora que yo tengo de Sor Virgilia, que me ayuda. Y te vas encontrando personas en el camino que vas viendo que él va dejando su huella. Lo único que yo tenía muy claro desde muy pequeña es que yo quería hacer cosas para que ayudar a las personas a que nadie sufriera tanto como yo había sufrido. Eso lo tenía muy claro, por eso quería ser maestra, porque yo quería enseñar a que nadie sufriera lo que yo había sufrido. Entonces, toda mi vida ha estado siempre esa máxima, ¿no? Que nadie. Y de ahí, pues, mi ansia de formación, ¿no? De dedicarme a que los derroteros me llevaron por ser secretaria de dirección. Bueno, pues me dediqué con alma y vida a ser secretaria de dirección de un hospital y disfruté una barbaridad y aprendí un montón. Pero vas viendo que la vida, el Señor te va pidiendo más. Y tú dices, ¿otro sufrimiento más? ¿Otro más? Y vas descubriendo que es que te tienes, ¿cómo decirte? Purificar o te va crisolando, ¿no? Te va perfilando todavía más para que llegues a donde realmente Él quiere que tú estés. El sitio donde debes de estar. Que lo he encontrado hace 2 años. El sitio donde mi propósito de vida. Cuéntanos. Pues mira, yo estaba muy contenta porque en el hospital me habían... ¿Tú trabajabas en un hospital? Trabajaba en un hospital como secretaria de dirección y entonces no me podían pagar más y entonces el director gerente dijo, mira, como no te podemos pagar más, te vamos a pagar un máster de coach, ¿vale? Porque nuestra idea es que viene mucha gente con el título ya puesto, pero a nivel humano le faltan muchísimas cosas. Entonces queremos que los formes tú en inteligencia emocional, en habilidades sociales, la espiritualidad, el carisma. Y entonces, bueno, ya decía yo, mira, no he sido maestra, pero voy a ser maestra. Entonces estudié el máster, hice un itinerario formativo dentro de la institución donde estaba, para los que llevaban ya mucho tiempo se renovasen y para los que entraban. Durante 3 años y medio fue extraordinariamente bien, muy bien, pero por diversas circunstancias de la vida, pues hubo un choque y yo empecé a caer mala, ¿vale? Yo quería resolver esa situación, pero esa situación estaba sobrepasada por completo. Entonces, veías que como siguieras así, psicológicamente ibas a acabar mal. Entonces puse tierra por medio y dije, bueno, primero está mi vida, me voy a pedir unos años de excedencia y voy a pensar qué hago con mi vida. Todo este tiempo el Señor me había estado diciendo, salta a la piscina, sal de aquí, no te quiero. La imagen que me aparecía cuando oraba era la de Abraham subiendo al monte Moriah con su hijo, que tenía que sacrificarla. Yo decía, yo tengo que sacrificar la estabilidad de mi vida. No me pidas eso, porque eso es lo que me permite comer, pagar mi casa, vivir más o menos bien ahora que tenía una estabilidad económica importante y emocionalmente importante. Y el Señor durante una semana ese era
la lectura. Hay mucha gente que me dice, padre, yo no puedo escuchar a Dios. ¿Cómo le hago? Que la gente habla que Dios me dijo, que Dios me inspiró. ¿Cuál es tu método de oración? Pues mira, yo utilizo varios métodos de oración. El primero a lo mejor es, según cómo vaya el día, coger la palabra de Dios y abrirla y esperar a que Él me diga. Otras veces me pongo en silencio y le pregunto, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas? Es como la oración mental. La oración mental. ¿Escribes cuando...? Sí, todo Okay. lo escribo. Okay. Así vas viendo cómo vas evolucionando y que el Señor siempre cumple su palabra. Okay. Porque lo que te ha dicho que te va a dar, te lo da. El Señor lo cumple, yo siempre lo digo. Siempre lo cumple. Entonces me sirve el cuaderno para ir viendo y decir, esto ya lo he cumplido, vamos a dar gracias, es el momento de darle gracias y así. Y entonces había una resistencia por mi parte a dar el salto y a raíz de esa lectura me sale Jesús en el desierto. ¿Tú qué quieres, ego? ¿Tú qué quieres estar ahí por mantenerte? ¿Tú qué quieres estar al lado mío? Entonces tú dices, son las tentaciones del demonio, realmente. Y yo lo que quiero es hacer tu voluntad, si es lo que yo quiero, ser feliz. Saber por lo que me has traído aquí, si no quiero saber otra cosa. Y un día estando en la oración me dijo, deja el hospital sí o sí. Y dejé el hospital llorando si tenía que llorar porque se me estaba yendo mi vida, lo que yo consideraba el control de mi vida. Y bueno, pues dejando el hospital, abrí un gabinete en casa para atender sesiones particulares de coaching y por el boca a boca empezó a venir gente, muy poquita, pero bueno, venía lo justo. Y entonces ya empecé a crear, bueno, pues cursos de formación, que yo quiero que la gente se forme, que la gente no es feliz, que la gente tiene que tener herramientas. Entonces empecé a hacer a crear cursos de formación de inteligencia emocional y cursos de autocuidado. Y los fui ofreciendo. Hubo una persona, Javier Sierra, que me dio mucho su apoyo. Él trabaja en el arzobispado, es profesor de religión, pero también trabaja en la Consejería de Educación para la formación del profesorado dentro de la Junta y confió en mí y me dio la posibilidad de ir a un curso, que impartiera un curso. Y bueno, no me ha faltado. Este año el año pasado me tiré llamando a puertas por todos los sitios y todas las puertas estaban cerradas y yo le decía, Señor, si tú quieres que sea este el camino, tendrás que decirme por dónde. Y él me contestó, se hará como yo quiera, no lo que tú quieras. Yo no puedo ir por el camino que tú me vas marcando. Tienes que ir tú por el camino que yo te marco. Entonces en diciembre me abandoné y dije, bueno, tú marcas el camino, vamos a ver. Para mi control, para mi querer gestionarlo todo, vivir en la incertidumbre es un verdadero problema. Pero bueno, lo vamos llevando. Y me llamaron en enero diciendo que habían aprobado un curso mío en el Tribunal Superior de Justicia y que iba a impartir un curso a los jueces en Madrid, a 30 jueces de toda España. Wow, 30 jueces de toda España. Un curso de autocuidado. Estamos hablando de alto nivel. Muy alto nivel. Entonces era un milagro. O sea, jamás pensé llegar ahí, jamás pensé que yo podía hacer eso y yo lo veía que la mano de Dios había sido tan clara y tan conciso que bueno, fue una maravilla, quedaron muy contentos, hicieron la evaluación, sacamos una puntuación de un 9,75 hasta 10, que era la máxima puntuación. Entonces yo estaba pletórica y muy contenta. Hay dos aspectos que me llaman mucho la atención y que son una luz de esperanza para muchas de las personas que nos están viendo. El primero, cómo reconstruir y rehacer la vida después de los 47 años. ¿Sí? Volver a empezar. Wow, esto me parece una aventura espectacular y verte ahora desde ese punto de decisión y cómo tu vida se proyectó de una manera nueva, fue una aventura total. Y luego, cómo todo este sufrimiento, esa herida, no se volvió un lastre en tu vida, no te hundió, sino todo lo contrario, te dio fuerzas para seguir adelante y lo más bello, para ayudar a otros. Se volvió una inspiración
para consolar, para guiar, para dar vida nueva a otros que lo necesitaban a través de estos cursos. Ahora toda esta historia de rechazo, de sufrimiento, de negaciones, de dificultades, a esta altura de tu vida se vuelve un instrumento de sanación, de hacer que el mundo y las personas sean más bellas. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que todo lo que he vivido me permite comprender la situación de cada persona. Me permite ser misericordiosa. Me permite darle herramientas según la necesidad que tiene ella. Entonces, al fin y al cabo ves que el propósito de mi vida era nacer para dedicarme a ello, a esto que me estoy dedicando ahora mismo, que es formar y sanar heridas. Bueno, ¿y qué sigue? Yo acabo de ver los frutos de uno de tus cursos, que es el curso de autocuidado para mujeres, que lo acabas de impartir aquí en nuestra parroquia. Y veo los rostros, es que transformaciones, sanaciones, mujeres que encuentran el propósito, fueron capaces de hacer un autodiagnóstico y encontrar sus propios errores, cómo mucho de su sufrimiento lo estaban generando ellas mismas, mejorar comunicación, sanar su historia personal. Pues es una cosa asombrosa. Ya yo soy testigo de la efectividad y el poder de estos cursos de autocuidado, que pienso que es un regalo para la humanidad ahora. Y bueno, quiero invitarte para un próximo programa donde quiero que nos hables precisamente de estos cursos. De la historia, cómo surgen, cuáles son sus componentes y que le cuentes a la gente de esta herramienta maravillosa y también cómo se pueden poner en contacto contigo. Pues yo encantada, porque cuanto más formación tengan las personas, más felices serán, más encontrarán el amor de Dios y ese amor de Dios se irá extendiendo a todo el mundo. Porque evidentemente esto fue como la resurrección de Jesús, ¿no? La alegría que sintió Magdalena al ver que no estaba en el sepulcro la llevó a los apóstoles y ya fue como una bomba expansiva, ¿no? La repartió a todo el mundo. Entonces esto es igual. Cuando tú ya has encontrado una sanación y encuentras un propósito de vida y te sientes bien, recuerdo a Eli a Domi creo que fue, que llegó el segundo día del curso y que le preguntó a su esposo, ella llegó muy contenta y le dijo el esposo, pero ¿qué dan en ese curso que te han transformado? Oh, wow, lo notó. Lo notó, pero ¿por qué? Porque es una alegría, es conectar contigo, es conectar con más personas y al fin y al cabo te sientes contenta, alegre y eso se contagia a través de las neuronas espejo, pero se contagia sobre todo con el amor que sientes de Dios, que no te juzga, que te respeta, que te potencia y se lo das. Quieres dárselo a los demás, quieres que los demás experimenten lo mismo que tú has experimentado. Y estamos hablando de una realidad, no de una idea. La vida. De una falsa esperanza, porque los cambios son tan radicales que hasta las expresiones del rostro cambia, la luz de los ojos, la manera de hablar, hay otras posturas, otra dimensión que se abre. Porque hay que reconocer que de verdad este grupo al cual impartiste ese curso fue un grupo de mucho sufrimiento. Mira, tuvimos a una participante de 80 años, Lupita, que nos dio una lección de sabiduría y de confianza en Dios impresionante. Se casó con 14 años, pero es que muchas de las participantes se habían casado con 14 o 15 años y son muy jóvenes, no tenían la edad de Lupita. Hay muchas heridas ahí que sanar
Y el clima que se creó tan bueno de respeto, de comprensión, de tolerancia, es maravilloso. Entonces eso es lo que tenemos que seguir potenciando. En este momento hay personas sufriendo que por casualidad o por diosidencia abrieron este podcast y están viéndote ahora. ¿Qué les dices? Pues que se pregunten qué quiere mostrarle Dios. No qué les falta, sino qué quiere enseñarles. Porque Dios siempre habla, siempre. Entonces ábrete y escucha su palabra. Porque te va a dar la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Elena, muchas gracias. Gracias, Padre, por invitarme. Es una alegría y de verdad que qué bonito lo que estás haciendo. Es una alegría inmensa poder ver que hay gente que retoma la vida y se lanza a hacer que este mundo sea más bello. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Un Cura y un Cuento. Espero que el cuento de hoy les haya gustado mucho. Bendiciones. De verdad que el Señor los acompañe, que los llene de su amor y de su pasión por la vida. Hasta pronto.